pues ya he completado todas las vueltas que necesitaba. Imaginaros que esta es vuestra primera manga y entonces sí que tenemos que continuar ya tejiendo la otra puntada. Entonces estábamos tejiendo así. Ahora tendría que volver para acá, luego para acá, y como ya no voy a trabajar más, tengo que girar así, porque ahora retomo aquí los puntos. Aquí lo que voy a hacer es una vuelta entera en punto alto, y me tienen que entrar, a mí me han entrado 42 puntos en la manga que ya tenía hecha, así que 42 puntos tienen que haber en las dos mangas. En la primera manga hacemos la puntada, tejiendo todo el largo que necesitemos, que en mi caso han sido, de esta puntada han sido 1,65 m. Si quieres hacer una tallita más, puedes hacer 1,70 m. Y luego haremos la otra manga. Y uniremos aquí. ¿Vale? Entonces he pensado que para unir la otra manga es que estoy por sacar los 42 puntos. Aquí me haría falta hacer otra vuelta donde se ve la espiguita y ya así la podría meter como debajo y quedaría la espiguita viéndose así. Y creo que va a quedar mejor. ¿Entendéis lo que os digo? Así que, primera manga. Hacemos la manga entera, pero a la vez tenemos que trabajar la cantidad de metros que necesitemos. 1,65 en mi caso. Segunda manga. Haremos solo una vuelta en punto alto y luego ya lo uniremos con costurita o a ver cómo lo uno para que quede bien. ¿Vale? Entonces, la puntada que os voy a explicar es simplemente 2 vueltas. Una primera vuelta que va en un punto alto, que bueno, es diferente al punto alto realmente, es un punto alto modificado. Mira, y este punto alto se realiza de esta forma. Aquí tengo que salir con 3 cadenas porque tengo que hacer ese primer punto alto ahí. Y ahora vamos a ir metiendo puntos aquí, aquí, en el centro, en la espiga, en el centro de la espiga. En la otra me salieron 42, aquí voy a controlar que me salga lo mismo. Cogemos hebra. Entro para hacer el punto y lo paso por la primera hebrita, por la hebrita que tenía. Mira, repito. Cojo hebra. Entro para hacer el punto y lo tengo que pasar por esa hebra que había echado. ¿Vale? Es como si lo deslizara. Ahora, en esa primera cadena hago una cadenita nada más y ya termino el punto. Y así se hacen este punto alto. Entro en el siguiente espacio, tengo que deslizar el punto, hacer una cadena y terminar el punto. Repito. Deslizo, hago una cadena y termino el punto. Siguiente punto. Deslizo, uy, se me ha escapado. Echamos la hebrita. Lo deslizamos, cadenita y paso. O sea que en todo momento paso la hebra. Lo deslizo, ¿vale? Con esta hebra no hacemos nada. Hago una cadenita y ahora ya sí paso por las dos. Así va quedando este punto, queda muy bonito porque se va como tumbando. Lo paso, hago una cadena y lo termino. Se va como tumbando y además en la base se queda como una hebrita echada, ¿veis? Entonces, claro, esto hasta que no llevemos un trocito hecho no vamos a apreciar lo que os estoy diciendo del punto. Pero es diferente al punto alto. Tiene la misma altura que un punto alto, pero es diferente. ¿Vale? Así que cogemos lazada, entramos, paso deslizado, hago una cadena y ya trabajo el punto. Y bueno, pues eso, voy a hacer los 42 puntos. ¿Veis que se va como tumbando hacia allá? Bueno, pues la siguiente vuelta, como la vamos a hacer del revés, se nos va a tumbar al contrario. Entonces es ese motivo que queda como una espiga en el centro. Y a la vez
en la siguiente vuelta vamos a empujar esta espiga que se ve aquí arriba para que nos quede así. Ahora os indico cómo. Bueno, pues la vuelta número 1 la tenemos que hacer así, en punto alto, en este punto alto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Esas 2 cadenas ya van a hacer el primer punto. Tengo 42 puntos y los siguientes puntos se trabajan con el mismo punto alto, pero lo vamos a coger de esta forma, el punto. Mirad, yo voy a entrar como si fuera a hacer el punto, o sea, a ver, en este espacio primero no entramos porque es nuestro punto ya el que tenemos con las cadenas, en el siguiente. Y además atravesando las 2 espiguitas, ¿vale? Entonces, cogemos hebra, entro ahí, pero a la vez salgo por el punto siguiente. Saco, deslizo, hago una cadena y hago el punto. El punto alto se trabaja igual, lo único que vamos a entrar de esta forma. Ahora, tengo que volver a entrar por el que salí y salir por el siguiente. Deslizo, hago una cadena y termino el punto. Siempre entramos por el que salimos anterior. Aquí salgo en el siguiente y después entro en este que he salido y salgo por el siguiente. Deslizo, hago una cadena y termino el punto. ¿Vale? Así. Entro y salgo por este. Entro y salgo por el siguiente. Entro y salgo por el siguiente. Y de esta forma, cuando lo veamos del derecho, porque ahora estamos del revés, como veis, va saliendo en relieve la espiga de la vuelta anterior. ¿Vale? Pues completamos la vuelta y la siguiente vuelta pues será la vuelta número 1, que es solo hacer el punto alto. El punto alto este modificado. Y la vuelta 2, pues de nuevo será la que estoy haciendo ahora. Y vamos repitiendo en el derecho, solo hacemos el punto alto modificado y en el revés hacemos esta puntada, que es el punto alto modificado, pero que entramos y salimos. Para que nos quede en relieve esa listita que se ve de espiguita. Quiero llegar al final con vosotros para que veáis los últimos 2 puntos cómo hay que hacerlo. Porque en esos 2 últimos puntos no tenemos donde entrar y salir. Mirad, aquí ya estoy llegando. A ver si me queda otro espacio. Aquí tengo las cadenas, aquí tengo otro punto. Entonces ese será el último sitio por donde puedo salir. Pero claro, a este punto yo tengo hecho 40 puntos. Tendría que otro espacio y la cadena son otros 2 más. Tengo 40, tengo que hacer 42. Entonces, para que no te salgan menos puntos, porque aquí ya no puedes entrar y salir por otro sitio, entonces lo que haces es que entras, haces el punto, perdón, entra, haces el punto, sin entrar y salir a ningún lado, y aquí en la tercera cadena haces el otro punto. Y tienes que volver a tener 42. ¿Vale? Esos 2 puntos van hechos como normales. Vale, pues ya tendría 2 vueltas hechas. Y ahora, la tercera es como la primera, o sea, las vueltas impares que caen del derecho son puntos altos y la par que cae del revés son los puntos altos que empujamos la espiga. Entonces vuelvo a la vuelta 1 y hacemos 2 cadenas de altura para hacer el primer punto. Ya entro en cada punto. En este primero no tengo que entrar porque es la cadena, en el siguiente entras normal y haces el punto normal.
Bueno, el punto normal, el punto que estamos haciendo modificado, que yo le he puesto el nombre que os dije al inicio, ya no me acuerdo, pero lo tengo por aquí apuntado, os lo voy a recordar. Es un punto herringbone, o algo así se dice, herringbone, o algo así. Vale, es un nombre muy difícil, no me sale. Bueno, pues ese punto. Y quiero hacer al menos un trocito para que veáis cómo queda como entrelazado, como forma como una espiga porque se va tumbando y queda tan bonito. Bueno, voy a hacer un trocito más. Mira cómo queda. ¿Veis? Este que estoy haciendo se me está tumbando hacia allá y el que hice la vuelta anterior, que la hicimos del revés, como también se tumbaba hacia allá, del derecho se va al contrario. Entonces hace ese efecto. En la siguiente vuelta, imaginaros que ya he terminado la vuelta. Volvemos a repetir. Subo con 2 cadenas. No entro en el primero, a partir del segundo y salgo en el siguiente. Por el que he salido y por el siguiente. ¿Vale? Y nos vuelve a empezar a quedar de nuevo la espiga. Yo como tengo aquí ya hecho todo el largo, aquí vaya a apreciar mejor la puntada. Y es tan fácil como esas 2 vueltas que las vamos repitiendo. Cuando completemos, vamos a hacer la otra manga y a unirla. Bueno, pues ya hemos tejido todo el largo y tenemos la manga a un lado unida porque de ella sale el resto del tejido y la otra que la tenemos que unir. Lo tengo puesto del revés. Nos quedamos en una vuelta, esta segunda manga, solo una vuelta en el punto alto modificado con los 42 puntos que tenemos que tener la misma cantidad. Y en lo que es el largo de la puntada que va con las 2 vueltas, nos tenemos que quedar cuando hacemos del derecho el punto alto nada más. Y ahora en la unión vamos a intentar volver esto. Y entonces para eso, ponte las 2 piezas del revés. Aquí no te cortas la hebra en la manga, en la segunda manga. Y a ver cómo hago para que me entre todo y se vea bien. Tengo las 2 piezas del revés. Entonces, tú decides si saca esta o saca esta, que yo creo que es más fácil sacar esta de aquí, la de la manga. Lo primero es unir, aquí me voy a ir a este primer punto y me voy a traer la hebra porque tenemos que hacer esa primera unión. Y ahí he hecho una cadena y la voy a deshacer porque si no me va a dar mucha altura. Sin cadena ni nada. Y lo hemos deslizado. Bueno, pues ahora, perdón, voy a entrar en esta ocasión desde el primero. En el primero, salgo por el segundo, lo voy a deslizar simplemente y ahora me toca unirlo a la otra pieza, aquí. No sé si así o directamente entramos mejor de frente. Ahí. Repito, desde el que he salido al siguiente. Deslizo, estoy en la manga y ahora lo tengo que unir a, bueno, el cuerpo lo voy a llamar, al siguiente punto del cuerpo, con un deslizado. Vuelvo a la manga por el que salí y salgo por el siguiente. Deslizamos. Me voy al cuerpo y deslizo para enganchar.
por el que salí y el siguiente. También puedes coger una agujita y, si te parece esto muy complicado, y unirlo. Pero en este caso tendrías que haberte dejado ya, haber terminado en la segunda vuelta, en la que se vuelve y ya te lo encuentras vuelto. Ven, deslizamos y me voy al siguiente punto y deslizo. De nuevo la manga y de nuevo el cuerpo. Y voy a girar un momento para ver si queda el efecto. Y va quedando la espiguita, ¿veis? Va quedando la espiguita igual, así que así lo voy a unir yo. ¿Que tú no quieres hacerlo así? Pues termina. O bien aquí tienes que hacer una vuelta más para que se te quede ya la espiga hecha aquí. Y ya lo unirías con una agujita y lo coserías y ya te quedaría también bien. ¿Vale? Pero yo lo estoy uniendo hacia crochet. Terminamos de unir y os enseño cómo hacer el puño, que ya es lo que nos quedaría por hacer, y coser las mangas para que nos queden cerradas. Ya solo nos faltaría hacer los puños a nuestras dos mangas. Yo tengo ya en una manga hecha y os voy a indicar cómo se hace. Mira. Aquí tenemos la unión que acabo de terminar. Me voy aquí al principio. Yo os lo voy a explicar al final, pero si queréis, una vez que hagáis la manga, ya hacéis el puño, porque vaya a controlar mejor el largo de la manga y demás. ¿Vale? Si vas a hacer exactamente la misma medida que yo, te puedes guiar por mí, pero es por si lo estáis haciendo en otra medida. Vamos a entrar en el primer punto y añadir el material, la lana, con lo que estemos trabajando. Y voy a hacer ahí un par de nuditos. Bueno, yo lo he hecho, tú puedes hacer también el largo que quieras, pero yo lo he hecho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Mi largo han sido 16 cadenas. Entonces, ahí mismo ya empiezo a sacar cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón. Aquí hay que cambiar menos mal que me da cuenta. Perdón, porque aquí volvemos a la aguja del número 5. Habíamos estado trabajando el cuerpo con la del 6. Acordaros que el punto burbuja la hicimos con el 5. Y ahora, para hacer el puño que nos quede más estrechito, volvemos al 5. Menos mal que me he dado cuenta. Entonces, desde ese primer punto, saco la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas para hacer el largo del puño. Hago una cadena extra para poder empezar a trabajar desde esa primera cadena. Y es muy fácil de hacer porque simplemente son puntos deslizados. Voy entrando en cada cadenita y me voy deslizando. Entro, deslizo. Entro. Llevo 3. Pues la 16. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 y 16. Las 16 cadenas me he deslizado. Ahora, cuando lleguemos abajo, mirad, tenemos una parte que se hunde, una espiguita. Una parte que se hunde, una espiguita. Una parte que se hunde, una espiguita. Vale. Pues aquí, en la parte que se hunde, me deslizo.
para cerrar esta vuelta. Y para empezar una nueva me vuelvo a deslizar, pero a la espiga que tengo a continuación. Y me vuelvo hacia arriba. Esta primera y esta segunda cadena son las dos que no hemos deslizado y no las voy a trabajar. A partir de la siguiente, y ya tendré 16 y me tengo que deslizar sobre la hilita de detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cuando esté arriba hago una cadenita y giro. Arriba sí que tengo que hacer la cadena para poder entrar en el primer punto. La cadena no la cuento, en la siguiente. En la hebra de detrás, 1, 2, 3. No hace falta que ajustes mucho, que si no después no puedes entrar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vuelvo a repetir como hice antes. Aquí es que está tirando hacia allá, pero la espiga está cogida. Para cerrar esta vuelta que baja, me meto en la parte que se hunde, entre espiga y espiga. Deslizo. Y vuelvo a deslizar a la espiga para salir de nuevo hacia arriba. Giro. Me salto esas dos primeras cadenas y hasta la siguiente no puedo empezar a trabajar. 1, 2, 3, 4. Siempre vamos cogiendo la hebra de detrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hago una cadenita y giro. Y ahora hacia abajo. Repito de nuevo esa cadena que acabo de hacer. Tengo que tener cuidado, no la puedo coger. La siguiente. Voy a ajustar aquí un poquito, que se me queda muy flojo. Y nada, los 16 puntos deslizándonos, cogiendo la hebrita de detrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí abajito engancho con deslizado y me deslizo para la siguiente vuelta. Y giro y voy hacia arriba, saltando las dos primeras y voy subiendo las 16. 2, 3, perdón, 4, 5, ¿vale? Y mira, queda súper elástico el punto, queda que parece dos agujas, como el resto de la labor. Bueno, ya habéis visto cómo queda porque os enseñé la otra manga. Además, nos ayuda a que nos quede el puño más estrechito.
se nos va a quedar más cerradito. Es un punto reversible, ¿vale? Esto es lo que yo estoy utilizando para hacer el puño porque fijaros, si no, el puño lo grande que sería, porque fijaros la anchura que tiene la manga. Y fijaros todo lo que se han cogido con el puño, con esta puntada. Entonces la puntada ideal para este tipo de proyectos, porque nos ayuda a disminuir sin tener que disminuir. Completamos el puño y ya cerramos las dos mangas. Aquí estoy completando la última vuelta, la tengo que enganchar aquí al final y ahora vamos a subir hacia arriba ya por último, ¿vale? Ya no tenemos que bajar de nuevo, nos quedamos arriba. Entonces, esta vez nos saltamos una cadena en vez de dos porque solo nos hemos deslizado una vez y nos vamos al siguiente y trabajamos todos los puntos hacia arriba, deslizándonos en la hebrita de atrás. Aquí tengo un nudito porque yo había quedado abajo y me he dado cuenta que es mejor quedar arriba para hacer la costura. Entonces he tenido que añadir ahí material. Vale, pues una vez que estemos arriba, sin cortar la hebra ni nada, ya vamos a cerrar la manga. Hacemos en los dos puños igual, en las dos mangas igual. Vale, ya estoy arriba. ¿Qué hago ahora? Este es mi derecho, me lo dejo dentro del derecho para coser del revés. Y ahora vamos a hacer un deslizado por toda la manga, desde el puño hasta, a ver, hasta donde acabamos el punto burbuja, donde empezamos la otra puntada. Hasta ahí, ¿vale? Toda la manga cerrada de esta forma. A ver, como me pongo, que tengo aquí la lana ya por medio y me va a molestar. A ver, ¿cómo? Me lo pongo aquí, venga. Me voy a traer hacia este lado la hebra. Entonces me meto aquí en el primer punto. Aquí lo tengo que coger entero. Ahí. Y me deslizo. Bien. Y ahora, mira. Quiero que me quede la espiga entera hacia dentro, hacia el lado del derecho. Así que de este lado, como lo que tengo son cadenas, entro simplemente en la cadena, en el punto. Y del otro lado, tenemos que coger atrás. Pero a ver cómo hago yo para que me quede. Voy a soltar un momento. Es que quiero que me quede la hebra por aquí. Ahora. Me tiene que quedar hacia atrás la hebra, si no me va a ir molestando. Vale. Sacamos de un lado y miramos que tenemos la espiga que nos quede hacia adentro. Entonces tengo que coger la hebra esta de aquí detrás del todo. Y vamos, un punto con cada punto del otro lado. Así. Siguiente, con la siguiente hebrita de atrás del otro lado. Aquí es que lo que tenemos es la cadena de cuando iniciamos el puño, entonces tengo que cogerlo entero. Y aquí sí que puedo coger esa hebra de atrás. Bueno, el puño está explicado. Ahora cuando lleguemos a la zona
del punto de burbuja, nos volvemos a ver para que os diga cómo se haría por ahí. Tengo la parte del puño cerrada y ahora vamos a cerrar, como dije, hasta ahí, hasta donde acaba el punto de globo. Sigo con punto deslizado. Y bueno, vamos entrando. Aquí seguimos teniendo cadena. Y en el otro lado vamos a coger la hebra de detrás. Mejor. Entro, cojo la hebrita del otro lado de detrás. Y deslizo. Aquí sobre la cadena y en el otro sobre la hebra de atrás de la espiga. Sobre la cadena y la hebrita de atrás de la espiga. Nos vamos fijando que aquí esta está cogida, en la siguiente, ¿vale? Así todo el tiempo hasta eso, terminamos donde empieza la otra puntada. Ahí ya dejamos de unir. Hemos completado la unión, ¿vale? Ya paramos ahí porque ya estamos en la siguiente puntada y ahí ya paro. Mira, voy a darle la vuelta a la manga al derecho, sin cortar la hebra. Y ya tenemos nuestra manga cerradita. Bueno, pues no quiero cortar la hebra porque la voy a retomar. Porque ya por último le quiero dar una vuelta entera a la parte de la bufanda. La manga ya habríamos acabado con ella. Voy a poner todo esto por aquí. Y ahora, bueno, a ver cómo lo pongo, porque con tanta bufanda, mira, todo el filito que nos queda arriba y abajo, por el lado del derecho, no está bien terminado, o sea, queda como que le hace falta una vueltecita de algo para que quede más mono, ¿no? Se me ha vuelto a esconder la hebra aquí. Entonces, vamos a darle una vueltecita en punto bajo. Venga, entramos, vamos entrando en los espacios. Por ejemplo, aquí en el centro de la espiga hago un punto. En la espiga hago un punto. En el centro de la espiga hago un punto. No sé si así se me va a ir encogiendo. Así se nos va a ir encogiendo. Entonces tenemos que ir mirando cómo lo vamos a hacer para que no nos quede encogido. Tendremos que meter un par de ellos. Dos y en la espiga. Uno. Dos y en la espiga. Venga, ese dos no me voy a ir tan lejos. Me voy a meter más aquí en el centro. Y en la espiga. En el dibujito que nos queda de rayita. Vale, entonces vamos entrando aquí. Aquí. Y en la espiga. Y así ya no se nos van a encoger. Damos una vuelta entera. Cuando lleguemos a la manga, solo el 1,65 m lo que tengo que hacer. Cuando llegue a la manga, voy a ver cuando llegue a la manga qué pasa. Mira, voy por aquí, por aquí, por aquí,
por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llego a la manga. Entonces continúo en redondito y ya haría la parte de abajo, ¿vale? Porque llegarías aquí y ya continúas por la parte de aquí. Y completas hasta la otra manga. Es todo el contorno en punto bajo. Ya le he dado la vuelta por toda la bufanda en punto bajo, pero me parece como que se me va a empezar a volver así. Entonces he pensado, cuando he llegado, yo he venido trabajando todo el tiempo del derecho, he cerrado con punto deslizado. Bueno, pues cierra con punto deslizado y ahora te metes en la parte del revés y vuelves, pero al contrario, ¿vale? Desde aquí sale y luego llegas aquí, desliza y ya cierra. Tienes que darle la vuelta. Estamos yendo de mitad de una manga a toda la bufanda, la otra manga, hasta llegar aquí. Y esta otra vuelta la vamos a hacer así, mira. Estamos del revés, entramos y salimos, llega al punto bajo. Voy a hacerlo más apretadito. Estoy trabajando estas vueltas con la agujita del 5 que no lo había dicho. De donde salí, ¿vale? Como hicimos en el cuerpo, solo que no estoy haciendo el punto alto modificado, estoy haciendo simplemente punto bajo, pero entro igual, entro y salgo. Hago un punto bajo. Por donde salí, entro de nuevo y salgo por el siguiente. Y punto bajo. Y mira, nos va a quedar este borde más consistente. La diferencia, este quedaba como muy fácil de que se devuelva, de que se deforme. Entonces, así nos queda como más consistente y ya no nos va a pasar. Queda el bordecito este, queda muy mono. Así que vamos a hacer esa vuelta por la parte del revés, la tenemos que hacer para que se nos vaya quedando la espiguita por el derecho. Entro, salgo. De donde salí, entro, salgo por el siguiente, ¿vale? Estoy llegando aquí, al final ya me queda por hacer el último punto, ¿vale? Mira, voy a hacer aquí para que veáis. Entro y salgo por el último. Entro en el último y salgo aquí ya al inicio. Bueno, pues aquí en este primer puntito que hicimos, a ver, ¿dónde está? Aquí. Entro y deslizo. Hago un par de cadenitas y cortamos la hebra. Me voy a quitar cosas de en medio para que veáis el resultado, el resultado final de esta bufanda con manga de globo, que yo lo veo como un híbrido entre suéter, poncho, bufanda, es una mezcla de todo, porque realmente es que nos cubre prácticamente lo que te cubre un suéter. Vale, este sería el derecho. Mira cómo queda la terminación. Queda, para mi gusto, más bonita. Así. Bueno, y en general queda bonito todo. Parece mentira que esté hecho a crochet porque, bueno, las puntadas todas parecen 2 agujas. Pero ya habéis visto que es todo crochet. Aquí hemos aprendido un montón de técnicas. Hemos aprendido primero cómo hacer esta manga de globo tan bonita. Cómo hacer esta puntada que queda relieve tan bonita. Este puño que queda tan elástico. Y bueno, y ya habéis visto que la bufanda es multiposición y da mogollón de juego a la hora de utilizarla. Con un material como el que yo he utilizado, queda espectacular porque queda súper calentita. A ver, quiero meter la cámara. Las mangas y la puntada, para que lo veáis todo. Pues lo que os comentaba, este material con pelito así os lo recomiendo un montón porque nos va a abrigar muchísimo y estoy segura de que va a crear tendencia este invierno, este tipo de prenda.
Y bueno, si te animas a hacerlo, te vas a dar cuenta de que es muy, muy sencillo de hacer. Todas las técnicas son muy sencillas de hacer. Ve paso a paso. Te voy a dejar en la cajita de descripción por capítulo cada zona del proyecto, por si vas y vienes al proyecto, al vídeo, que sepas por dónde te habías quedado y solo tengas que ir ahí. ¿Vale? Y bueno, te voy a pedir a cambio que te suscribas si aún no lo has hecho, déjame un like y déjame algún comentario si te ha gustado, si te parece bien, si no te lo parece, tú déjame cualquier tipo de comentario que te parezca. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.